Estoy en comunicación con José Luis Castiñeira de Dios, docente, músico, compositor, dueño de un enorme talento y además es el presidente de la Academia Nacional del Folclore. Bienvenido a Somos Folclore, es un placer recibirte. ¿Cómo Hola Gladys, estás? buenos días, ¿cómo estás? Bien, Estamos en la etapa previa a la realización del séptimo Congreso de Folclore que se va a llevar a cabo la semana que viene, los días 25, 26 y 27, en la Casa de la Cultura, en la Avenida de Mayo, el antiguo local del diario La Prensa. Allí es bien. donde vamos a, durante 3 días, tener reuniones con especialistas, con artistas, con investigadores, para tratar distintos temas de la temática folclórica nacional. Bien, vamos a hablar de la Academia Nacional del Folclore y de este encuentro. Vamos a hablar del folclore, también de nuestro folclore argentino y de cultura popular, si nos da el tiempo, ¿no? Pero José, tenés una extensa trayectoria, una sólida formación también. Has realizado estudios en antropología en Madrid y en la Universidad de Buenos Aires, investigador en la Universidad Nacional del Comahue, fuiste director de orquesta de las orquestas de París, la Sinfónica Nacional de la Argentina, la Orquesta de Jazz Sinfónica de San Pablo, Brasil, y de otras orquestas argentinas. Realizaste investigaciones referidas al folclore, acompañaste y has actuado con grandes de nuestra música nacional, creador también del grupo musical Ana Cruza. Para el cine también has realizado muchísimas obras, ¿no? Música para películas como Manuel de Falla, Músico de dos Mundos, Guerreros y Cautivas, La Noche de los Lápices, El exilio de Gardel, entre tantas otras, y además también has recibido muchísimos premios. Es impresionante el currículum, ¿no? Fuiste decano, profesor. Y sí, han sido todas diversas etapas de mi vida, a veces superpuestas. Eh, Siempre primó como hilo conductor mi interés por la música, y dentro de la música mi interés particular por las expresiones de la cultura popular argentina y latinoamericana, de la música nuestra, nuestro folclore, también un poco desde afuera, pero con mucho interés por el tango. Es decir, todas las expresiones de música popular de la Argentina y de todo el continente. Ujú. ¿Y cómo fue que elegiste la música? Qué pregunta. Le elegí de manera casual porque era un niño tímido, entonces mis padres decidieron encontrar alguna manera de que yo me comunicara mejor con el mundo, y empecé a tomar clases de guitarra siendo un chico. Pero después, durante muchos años, no fui más que un aficionado entusiasta, cada vez más entusiasta, hasta que de golpe me metí de cabeza en esto después de una experiencia ya más bien tardía, porque después de estar en la universidad de hacer antropología es que yo decidí volcarme por completo a la música. Y no me separé del todo de la antropología, como lo prueba mi presencia en la academia, por mi interés permanente no solo en la música, sino en otras expresiones de la cultura popular. ¿Y cómo fue trabajar con grandes exponentes como Astor Piazzolla, el Chango Farías Gómez, Leda Valladares, Uña Ramos, entre otros y otras? Y fueron todas experiencias muy enriquecedoras, muy especiales. En el caso de Mercedes, significó mi regreso a la Argentina después de muchos años de estar afuera del país. En el caso de Astor, fue compartir con él la partitura de la película Tangos, el exilio de Gardel, de Pino Solanas, y trabajar con él también en la puesta de María de Buenos Aires que se hizo en Europa. Bueno, es decir, cada uno de estos personajes extraordinarios con los que me crucé en mi vida fueron una oportunidad para enriquecerme desde todo punto de vista, para verlos actuar. En el caso de Astro, de Mercedes, muy admirativamente, o de Leda Valladares o de Miguel Ángel Estrella,
porque han sido no solo artistas, grandes artistas argentinos, sino también gente que supo defender su música y defender el papel de la música nuestra en el mundo. qué bien, qué hermoso, qué enorme placer, ¿no? Escucharlo a Astor Piazzolla, ver a Mercedes Sosa actuar, qué hermoso, ¿no? Y la vi bastante de cerca porque estuve con ella 2 años prácticamente. Yo regresé como director del grupo musical, regresé con ella en los famosos recitales que se hicieron en el Teatro Ópera a comienzos del año 82 y estuve y grabé varios discos con ella y estuve de 2 a 3 años con ella recorriendo un poco el mundo, sobre todo América Latina y Europa. Ujú. Vos estuviste radicado en Francia, en París. Sí, viví 12 años en París, sí, 12 años. Ujú. Fue Fue un una tiempo muy decisión. largo de mi vida y en un momento muy particular, digamos, entre los 30 y 40 y tantos años, es decir, que viví un momento de gran energía creativa, si se quiere. Ujú. Y con respecto al folclore, has realizado investigaciones respecto del folclore. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué nos podés, no sé, informar respecto de eso? Y nosotros asistimos en estos años, en el tiempo también de mi vida profesional o artística, a una urbanización de toda la sociedad argentina. Prácticamente hoy más del 90% vive en ciudades de los argentinos, en ciudades o pueblos. Eso quiere decir que lo rural, lo campestre, lo campesino se ha ido restringiendo, más por la acción de los medios de comunicación, la radio, el cine, después la televisión, ahora las redes, todos han sido canales de distribución de determinada corriente principal de los mensajes artísticos y culturales, eh, que fue quitando un poco los espacios que tradicionalmente habían ocupado estas expresiones. Por eso hoy queda para mí como único, como principal centro de la actividad folclórica en lo artístico, en lo musical, en lo coreográfico, la zona del litoral, el mundo del chamamé. Por esa razón es que el año pasado pusimos en marcha una carrera, una diplomatura junto con la Universidad del Nordeste sobre chamamé, tomando el chamamé no solo como expresión artística, sino como expresión cultural, muy amplia, que cubre todos los aspectos de la vida de la gente del litoral. Así que eh, es en esa zona donde yo pienso que está más vivo todo lo demás. Y después hay una especie de folclore en construcción en la Patagonia, que no tenía una expresión de música criolla propia y que está creando algo que conoceremos en el futuro. Y después algunas músicas urbanas que tienen esa característica propia, como es el caso del cuarteto, el cuarteto cordobés, o el caso de la cumbia villera o de la cumbia urbana argentina. Todas esas son músicas populares que esperan, yo creo, una evolución artística todavía superior Ujú, a la popularidad que sin duda tienen. ujú. El rap también, ¿no? El rap, el trap. Seguramente, seguramente, eh, porque no importa cuál es el origen o la pulsión que pone en marcha estos intereses y esta pasión, estas pasiones, sino los resultados. Es decir, la música folclórica nuestra está formada por un lado por influencias criollas, por otro lado algunas europeas sin duda, y otras indígenas, las menos, pero las hay también. Y la combinación de todos estos elementos con los de la música europea hicieron que se creara un lenguaje propio, que es un lenguaje de la Argentina o por lo menos de la región, o de las regiones para ser más preciso, porque son músicas regionales que nosotros unificamos en un total como folclórica, pero no quiere decir que su difusión haya sido y su intercambio haya sido permanente. Hasta hace muy pocos años era improbable que en Cosquín llegara un artista
litoraleño a cantar una baguala, era algo inaceptado, directamente imposible de aceptar. Hoy en día, todos los artistas que se reclaman de la música folclórica creen tener la posibilidad de expresar cualquiera de las formas de las músicas regionales argentinas. Bueno, Ujú. hay un antecedente ilustre que es el mismo Carlitos Gardel, que se consideraba a sí mismo y se definía a sí mismo como cantor nacional. Y tan tempranamente como en el año 1920-30, él interpretaba tanto el repertorio criollo, como que fue por el que empezó, como el tango, y como Claro. otras músicas también, porque en su intensísima carrera grabó cientos de obras de los géneros más diversos, Ujú. pero siempre lo que evidentemente quedó como relevante, como más relevante, ha sido el trabajo que él hizo sobre el origen del tango dramático, del tango como nosotros lo conocemos. Claro, claro. También hay artistas, recordé a un grupo folclórico que hace unos días le hice una nota, se llaman Los Pampas, son de la ciudad autónoma de Buenos Aires y hacen música de todo el país, porque te pueden hacer un chamamé como una samba, como una chacarera. Los conozco y sí, sé, pero sobre todo me llama la atención en lo positivo el hecho de que todo el mundo puede acceder a distintos repertorios e interpretarlos nada más que por una razón artística, no que haya que presentar un certificado de autenticidad como antes se hacía y que incluso Claro. se acentuaba con el tema de la ropa, de las vestimentas. En los primeros años de Cosquín había montones de gente disfrazada de gaucho que no lo era en la vida real, Ajá. y a la vez personas que no parecían gauchescas, como en el caso de Ariel Ramírez o de Eduardo Falú, y que sin embargo eran grandes intérpretes de las músicas nuestras. Ujú. A mí siempre también me llamó mucho la atención cómo conviven, y más se nota en el noroeste, se ve en el noroeste de nuestro país, allá Salta, Jujuy, cómo conviven esa cultura originaria con la hispánica, ¿no? Y esa mezcla, porque hay ritos, devociones, que se celebran de una manera, pero a la vez hay instrumentos o elementos que tienen que ver con la religión católica, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención, cómo han logrado fusionar y forma parte de esa cultura regional, ¿no? De esa región. Y ese sincretismo se logró a lo largo de siglos, es decir, y en algunos casos hace referencia a cosas que son anteriores a la llegada de los españoles, como es el caso de instrumentos como la quena o el sikus, o- y después los criollos como el charango, que aparecen como instrumentos propios, pero producto del mestizaje cultural, el mestizaje entre los distintos pueblos andinos y la llegada de los españoles con toda su música, que tampoco era homogénea, porque la España de la conquista y de los años, pero sobre todo la de la conquista, era una España en la que convivían gran cantidad de subculturas, los catalanes, los gallegos, los andaluces. El núcleo principal de la inmigración, en principio, durante el primer siglo y segundo, fueron los andaluces. Y los andaluces a la vez eran hijos del mestizaje entre las músicas arábigas, 800 años de árabes en el sur de España, no fue poca cosa, ¿no? Y de las otras músicas europeas. Por esa razón es que nosotros tenemos una música folclórica muy influenciada por aquel primer mestizaje, por el de los andaluces. Y muchas de nuestras fórmulas musicales provienen de esa música árabe, de la música que hoy se encuentra en el norte de África, en Marruecos sobre todo, y que le llaman poéticamente la música de los moros de Al-Ándalus. Claro, porque era cuando ellos estaban en Andalucía, ¿no? Claro, mirá vos, mirá vos. Y no sé, se me ocurre pensar en la guitarra.
que creo Sí, que la la guitarra es traemos, la ¿no? Es reina. herencia de los de allá, Es la reina, la guitarra, la reina de América, ¿no? El instrumento americano por excelencia. Todas las guitarras, porque hay diversas, desde la guitarrilla como el charango hasta las guitarras de nuestra pampa, ¿no? O del litoral. La guitarra es el gran instrumento americano. Y a la vez, por ser un instrumento tan particular, generó una música también especial, ¿no? Que no es lo mismo que aquella que provino después en el siglo XIX del piano y y de músicas europeas más recientes. Yo soy un convencido de que nuestro folclore está originado en una combinación entre las músicas, entre algunas músicas regionales indígenas y músicas españolas, eh, sobre todo andaluza del sur de España, a través de una experiencia particular que hubo en toda América, que fue la acción de la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica se instaló en toda América y en sus catedrales, así como en sus conventos, se convirtieron en transmisores de toda la música de su tiempo. Y esa música que se escuchaba, que escuchaban los fieles en los servicios religiosos o durante las épocas en que había celebraciones que hasta hoy sobreviven, como la de las Semanas Santas o las fiestas de santos particulares. Todas esas músicas comenzaron a integrarse hasta conformar aquel primer folclore, sobre todo del noroeste argentino, que es una música, una expresión claramente de mestizaje, ¿no? Ujú. Bien, bien. Cada 22 de agosto celebramos el Día Nacional y Mundial del Folclore, ¿no? En homenaje al creador de ese vocablo, el escritor inglés William John Thoms, ¿no? Y también coincide aquí en Argentina con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, reconocido como el padre de la ciencia folclórica argentina, ¿no? Desde tu mirada, desde tu visión, ¿cómo ves al folclore en constante movimiento, en constante transformación, verdad? A mí me parece que estamos viviendo una época donde muchas de estas expresiones folclóricas están como ocultas por el ruido general, como hubiera dicho Leda Valladares, que, que no las deja escuchar, no porque no le interese a los argentinos, yo creo que los argentinos siguen interesados así como en un momento dado se había decretado la defunción del tango a comienzos de los años 70 y resultó después que renació con la mayor energía y hoy hay muchísima gente joven que se expresa a través del tango. Bueno, en el caso de los folclóricos yo creo que es parecido, basta ver los festivales a fin de año o en la época del verano, el interés que suscitan, no solo de los que pueden concurrir, sino a través de la televisión los que los siguen. Es decir, que eso sigue siendo un elemento que además, sin duda, carga las baterías de los creadores y de los intérpretes. Hace años en que yo estuve en la ocasión de organizar una especie de movimiento nacional eh, con respecto a la música folclórica que se llamaba Folclore 21, que tenía que ver con el siglo XXI. Íbamos por provincia y cada provincia yo me encontraba con gente joven de muchísimo talento que seguía eligiendo el lenguaje folclórico para expresarse, pudiendo elegir cualquier otro, pudiendo elegir el rock, pudiendo elegir el jazz, pudiendo elegir otras fórmulas, ¿no? Y sin embargo, y estoy hablando solo de lo musical, pero también eso tiene otras matices. Por ejemplo, ahora muchos artistas plásticos están trabajando sobre las tradiciones de la cestería del noroeste, hacen esculturas o objetos escultóricos en base a esas tradiciones o en base a los tejidos que también son una tradición folclórica, sin duda. Eh, es decir, que eso se va realimentando permanentemente y también
van apareciendo otras formas como la que señalabas, que son adaptaciones, sí, cómo se pasa de la payada al rap y viceversa, que lo hacen, porque los que hacen rap tienen conciencia de que existe una tradición anterior, que es la de los payadores. Les gusta ese enfrentamiento de gallos que hacen, es muy parecido a lo que era la payada de Moreira y su oponente. Claro, claro, Así pero que hablan de distintos temas, hablan de distintos temas, de pero es distintas natural. realidades, de distintas Sobre realidades. todo la realidad, lo que yo antes mencionaba al principio, el hecho de la urbanidad, de la urbanización de toda esa población que vive más en ciudades y vida de ciudades que en el campo. Mm, Cuando uno toma los chamamés de los años 50, 60, en esa época casi todos los títulos se referían a parajes geográficos, o sea que era más importante para quienes componían el momento de bautizarlos atribuirlos a un paraje geográfico, a un río, a un kilómetro incluso de un camino, es decir, estaba muy cerca de lo inminente, lo que presentaba la naturaleza. En cambio, mucho de lo que hoy se dice pasa por otro camino. Pero el mismo Astor Piazzolla, que durante toda su vida, bueno, hizo un recorrido casi paralelo al de Gardel, es decir, comenzó con las tradiciones más antiguas del primer tango y terminó con una expresión sinfónica y de música de cámara o de grupo de jazz extraordinaria, pero él mismo, con respecto a los textos, estaba siempre buscando algo que reflejara a través de una música urbana eso que el tango había retratado tan bien en los años 40 y 50. Y le costó, le costó. Con Ferrer encontró un compañero que lo acompañó durante estas búsquedas, pero también por un camino muy personal, que no es que se pueda decir que eso abrió una nueva vía para la composición, para la creación artística, ¿no? Un viaje muy personal que hicieron ambos juntos, ¿no? bien. ¿Hay un folclore como para una determinada élite o un determinado público y otro más popular? Podría decirse que hay un folclore más cerca de lo tradicional, de las expresiones más tradicionales, como es el caso de, para mencionar uno, de el chaqueño palavecino, que lo que promueve es una puesta en valor de músicas que tradicionalmente han existido en su territorio, en su vida. Y después hay otros que, como en todas las épocas de la historia de la música, esas expresiones se fusionaron con otras expresiones de su tiempo, ya fuera en su momento el jazz, ahora, después el rock. Eh, Son todos ejemplos de artistas que tuvieron una información de la música de su tiempo y quisieron expresarlo dentro del canon de lo folclórico. A mí me parece que ese territorio, ese camino, es un camino siempre abierto y que en la medida en que se conserve lo es la esencia de la identidad, todo es válido. Es un poco comparable al caso del flamenco en España, que acomete contra obras de que vienen de los géneros más diversos y sin embargo siempre sigue siendo flamenco. Bien. ¿Qué le falta a nuestra música folclórica para lograr esa explosión o ese boom que fue en la década de los 60? Sí, le falta difusión. Hay una desarticulación, creo yo, con la difusión Ujú. de estas expresiones. Y al posibilitar las expresiones, en su difusión es hacerlas querer, porque nada, es muy difícil no querer algo que uno desconoce. Eh,
Yo sospecho el famoso boom folclórico de los años, fines de los 50, 60, eh, estuvo acompañado por un momento en la educación argentina en que se incluyó el aprendizaje de lo folclórico en la escuela primaria. Ujú, Esos chicos que en los años 50 o 40 empezaron a conocer esas músicas en las ciudades, no en sus campos, no en el campo, porque eso era más natural, pero ujú, los otros, los restantes, que eran la mayoría, y bueno, esos son los que después quisieron y amaron las expresiones folclóricas de los 60 y los 70. Hoy estamos un poco desconectados, ocultos, eh, no suficientemente valorados, creo yo, porque eso es el tesoro de la identidad. ¿Quién querría ser otra persona, no? Cada uno quiere ser lo que a sí mismo lo representa, y sin embargo, cuando llega el momento de encontrar una expresión artística, no es tan sencillo, porque da la impresión, por lo que uno ve en los medios de comunicación o en la prensa misma, que el lugar que ocupa lo folclórico es muy reducido. ujú, Lo que falta, yo creo, es eso. Nosotros desde la academia lo que impulsamos fue una ley que ya es una ley nacional para la enseñanza del folclore en las escuelas nuevamente. claro. Pero eso, con la nueva reglamentación al respecto, la nueva legislación al respecto, obliga a que haya una libre adhesión de las provincias. Cada provincia debe adherirse, no se puede imponer desde la capital federal. Por lo tanto, estamos en la tarea de promover esta adhesión, creyendo que va a ser un aspecto muy importante en la formación de las próximas generaciones. Ujú. ¿Y se está cumpliendo con esa ley o no? Se está intentando, nosotros intentamos a través del Consejo Federal de Educación de impulsar esto. Algunas provincias tienen alguna experiencia parecida funcionando, pero todavía falta como un criterio, ¿no? Un criterio, una unanimidad, un acuerdo Ujú. entre las distintas provincias y las distintas regiones. Bien, dijiste una frase que me la han dicho muchos artistas por acá, que dice, no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Y yo siempre le agrego que hay que, eh, a ver, espera que se me sale un cartelito ahí. Ahí. Le agrego siempre que tenemos que sentir orgullo de nosotros, de quiénes somos, y conocernos también. ¿Considerás que eso es lo que nos pasa? Que no nos estamos, no solo que no nos conocemos, sino que no tenemos, no sentimos orgullo de quiénes somos. Sí, a mí me tocó vivir muchos años fuera de la Argentina y te puedo asegurar que lo que más les interesaba a los otros pueblos del mundo era lo que nosotros éramos, no lo que no éramos, no la capacidad que teníamos mimética, que los argentinos la tienen mucho por ser una cultura tan del mestizaje, pero eso no les interesaba tanto, les interesaba particularmente lo que nosotros podíamos mostrar como propio, porque eso era lo novedoso y lo que tenía un atractivo. Ujú, Nosotros tenemos que, no solo es un sentido de orgullo, porque debe ser un valor como el de cualquier comunidad, tiene orgullo de pertenencia. No es un invento particular del chauvinismo ni de un nacionalismo trasnochado, sino es esta idea del espejo, de que nuestras artes y nuestra expresión cultural nos pinta como somos, nos muestra cómo somos y quiénes somos. Bueno, eso es algo que necesita tener una continua puesta en valor, un recordatorio permanente de que esos son los elementos fundamentales. Si lo analizáramos científicamente, podría decirse que toda la manera de ser de los argentinos es una expresión de su cultura, desde la corporalidad hasta la expresión vocal, pasando por el canto, pasando por el movimiento. Todo eso es absolutamente identitario.
quien crea que eso forma parte de la universalidad del ser humano se equivoca. En Ujú. realidad, lo que identifica a los pueblos es su enraizamiento, la manera de estar enraizado en la cultura, en su cultura. Mao Zedong, que fue un gran político chino, el creador de la China moderna, decía que una aspirina podía ser de cualquier país, pero el lenguaje y la poesía solo podían ser propios de un país, del propio. Claro, claro. Pero bueno, no todo el mundo lo piensa, no todas las personas lo piensan así, ¿no? Eh, Vemos muchos Sí, jóvenes que sí, que abrazan nuestra música, nuestro folclore, pero también hay otros tantos que están mirando hacia afuera, considerando que todo lo mejor está afuera, o que las cosas las hacemos mal acá adentro y que afuera se hacen mejor, ¿no? Lo vemos a diario en la tele, periodistas bueno, que expresan eso. y bueno, forma parte del campo de la fantasía, eso no se corresponde con la realidad. Fantasías se pueden tener de mucho tipo, pero es una pérdida de tiempo porque el conocerse a sí mismo es una tarea ya costosa, trabajosa, laboriosa, Ujú, a la cual hay que dedicar una parte del tiempo y de la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo que se va transmitiendo, lo que sigue de generación en generación. ujú. Bien, me gustaría también, quería hablar también de políticas culturales, pero bueno, creo que va a ser para otro momento. Hoy en día hay ¿Cómo no? una ausencia y un vacío respecto de eso. Pero bueno, háblame de la Academia Nacional del Folclore y de este encuentro que tienen el séptimo Congreso Nacional de Folclore, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de agosto. Este es cada 2 años nosotros organizamos congresos y en esos congresos participan como un poco como es la constitución de la misma academia, tanto investigadores como artistas, como gente que tiene que ver con la promoción periodística o publicitaria de lo que hacemos, pero sobre todo buscando una diversidad temática que toque todos los intereses del fenómeno folclórico, que no se agota solo, por supuesto, en lo coreográfico, lo musical, ni mucho menos, sino que se extiende a todas las otras áreas. Por eso es que, y también es una buena oportunidad que nosotros aprovechamos para homenajear a distintos artistas o a los distintos investigadores y creadores. Ujú, Entre otros, en esta oportunidad se va a homenajear, a hacer un particular recordatorio de don Andrés Chazarreta, porque prácticamente se han cumplido los 100 años de la llegada de Chazarreta a Buenos Aires con su espectáculo y la llegada de toda esa música del noroeste y de esas danzas del noroeste a la calle Corrientes, que ahí fue donde se presentó. Y también a la vez un homenaje a Samba Kipildor, intérprete, bueno, de una trayectoria tan importante y que representa tanto a los artistas o cantantes folclóricos, ¿no? ujú. ¿Quiénes pueden Eh, inscribirse? no, no, sencillamente en la página de la academia donde están las inscripciones y si no, presentarse directamente el mismo día a la mañana de cualquiera de los 3 días. Ujú. Es un congreso que se transmite también a través de plataformas digitales, ¿o no? Sí, sí, también va a estar transmitido en streaming, sí. Ujú. Bien, esto es en el Palacio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está ubicado en Avenida de Mayo 575. Sí, el antiguo diario La Prensa, la sede del antiguo diario La Prensa que tiene un salón de actos magnífico realmente. Ujú. Contanos quién o quiénes crearon la Academia Nacional del Folclore. Bueno, fundamentalmente Antonio Rodríguez Villar, Ajá. Tonito Rodríguez Villar, que le ha puesto una pasión enorme a la gestación de esta academia, así como lo hizo
antes con la Academia del Tango, junto con Horacio Ferrer. Ujú. Pero en este caso fue Tonito Rodríguez Villar junto con Carlos Molinero, que fue su ladero durante varios años, eh, construyeron todo este edificio de la academia, en el cual, entre otras cosas notables, consiguió reunir a artistas que a lo mejor tienen sus carreras por separado y que de golpe convergen en la promoción de lo folclórico, y a instituciones como SADAI, CADI, Argentores, todas ellas que acompañan muchas de las cosas que hacemos. Hace unos años hicimos una semana de folclore, de arte folclórico en Madrid, y estamos programando volver a hacerlo quizás el año que viene. Es decir, y todas las actividades son absolutamente federales, se reparten entre distintas provincias con la colaboración de los sectores interesados en las regiones, en algún caso con un gran compromiso, como fue lo que comentaba de la creación de esta diplomatura en chamamé con la provincia de Corrientes y la del Chaco y la Universidad del Nordeste, el Instituto Sí, de Cultura de Corrientes, o en Tucumán con una diplomatura también en antropología, con la participación de la Universidad Tecnológica, un proyecto que queremos llevar adelante multiplicándolo en otras experiencias. qué Y ahora bueno. estamos presentando un libro, un libro que es el primero de una serie de libros, de ediciones que vamos a sacar en la academia. Este libro va a estar dedicado a Jorge Marciali, poeta y cantante y querido artista, y se va a Excelente. hacer la presentación en Mendoza. Vamos a Muy bien. presentarlo junto con la Universidad de Cuyo. Perfecto. José Luis Castiñeira de Dios, un placer enorme charlar con vos. Me quedaría seguir escuchándote toda la tarde, pero nos queda un minuto para despedirnos. Muchísimas Bueno, gracias por esta hermosa participación acá en Somos Folclore. gracias por la invitación, y invitamos a todos los que quieran que se acerquen durante esos 3 días de la semana que viene a acompañarnos en el séptimo Congreso de Folclore. Abrazo grande, que sigas bien. Hasta luego.